Hola, mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, estudiante de la Universidad de IEXPO, de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Mi materia, Derecho Fiscal, impartida por mi docente Ana Aurora Mircutier. Hablaré sobre la distribución en el sistema fiscal mexicano basado en el artículo 2, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, fundamentado en el Código Fiscal de la Federación, las cuales son impuestos. Son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Ejemplos: el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones que deben pagar las personas físicas y morales que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones frente a la seguridad social o las que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo. Ejemplo: cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conocido como Infonavit. Contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Ejemplos: cuotas por mejoras realizadas en colonias urbanas, por obras de infraestructura vial, hidráulica o drenaje. Sus derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados. Ejemplos: pago por la expedición de pasaportes, por el registro de actos jurídicos o por el uso de playas consensuadas. Ampliaré la información sobre cada una de estas fracciones. Empezaré por la fracción primera, que son los impuestos. Los impuestos en México se encuentran en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que establece los principios generales sobre los impuestos. Este artículo define los impuestos como las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en las situaciones jurídicas o de hecho previstas por la misma, y que sean distintas de las contribuciones de seguridad social, derechos y aprovechamiento. En términos generales, los impuestos son las contribuciones exigidas por el Estado a los contribuyentes con el propósito de financiar el gasto público, sin una contraprestación directa o inmediata. Este artículo refuerza el principio de legalidad tributaria, es decir, los impuestos solo pueden ser establecidos por ley y deben cumplir con los criterios previamente definidos en ella. Hablaré sobre la fracción 2 de las aportaciones de seguridad social. Las aportaciones de seguridad social en México son una de las 4 categorías de contribuciones establecidas en el artículo 2. El Código Fiscal de la Federación dice: estas aportaciones están destinadas a financiar los sistemas de seguridad social que incluyen la protección ante diversas controversias como enfermedades, accidentes, desempleo y jubilación. Principales aportaciones de seguridad social en México: el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social son realizadas tanto por el empleador como por los trabajadores. Este instituto ofrece servicios médicos, pensiones por invalidez, cesantía en edad avanzada y seguro de vida para los trabajadores.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conocida como Infonavit, sus aportaciones son destinadas a financiar créditos de vivienda para los trabajadores, con el objeto de que puedan adquirir viviendas, construir o mejorar sus viviendas también. Sistema de ahorro para el retiro. Son aportaciones para el retiro de los trabajadores, las cuales son administradas por las AFORES administradoras de fondos para el retiro. Tanto los empleadores como los trabajadores aportan a este fondo. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Este es el equivalente del Instituto Mexicano del Seguro Social para los trabajadores del Estado. Ofrece servicios médicos, seguros de vida, pensiones y préstamos personales. Aportaciones para el riesgo de trabajo. Son aportaciones que realiza el patrón para asegurar a los trabajadores en caso de accidente o enfermedades relacionadas con el trabajo. Características de las aportaciones de seguridad social. Obligatoriedad. Las aportaciones de seguridad social son obligatorias para los empleadores y los trabajadores dependiendo de las leyes aplicables en las situaciones laborales. Su finalidad está destinada a cubrir contingencias sociales como enfermedad, desempleo, invalidez y retiro. No son impuestos a diferencia de los impuestos. Las aportaciones de seguridad social tienen una finalidad específica relacionada con la protección social de los trabajadores. Estas aportaciones permiten a los trabajadores tener acceso a servicios de salud, prestaciones por retiro y otros beneficios sociales, garantizando una protección. Continuaré con la fracción tercera, contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras son una categoría de contribuciones establecidas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Estas contribuciones se caracterizan por ser pagos de los propietarios de inmuebles. Deben realizar al Estado cuando sus bienes inmuebles se vean beneficiados directamente por realización de obras públicas. La finalidad de las contribuciones de mejoras es cubrir el costo de las obras públicas que aumentan el valor de los inmuebles de los particulares. Estas obras pueden ser infraestructura como la pavimentación de calles, construcción de drenajes, alumbrado público o cualquier otra obra que incremente el valor de las propiedades beneficiadas. Una característica clave es que el beneficio para el contribuyente deba ser directo y específico, es decir, la obra pública realizada debe aumentar el valor de un inmueble determinado. No se trata de un beneficio general para la comunidad, sino que el inmueble del contribuyente es mejorado o valorado directamente por la obra. El monto de la contribución de mejoras se calcula con base en el costo de las obras públicas y en el aumento del valor que éste genera. En el inmueble beneficiado es importante que la ley defina los métodos y procedimientos para determinar cuánto debe pagar cada contribuyente dependiendo del beneficio que reciba. Ejemplos de obras públicas que generan contribuciones de mejoras: la pavimentación de calles y avenidas, construcción de redes de agua potable y alcantarillado, obras de urbanización y remodelación de espacios públicos, construcción de parques, áreas recreativas que incrementen el valor de los inmuebles circundantes. Las contribuciones de mejoras deben estar establecidas en la ley, es decir, las autoridades solo pueden exigir este tipo de contribuciones si existe una ley que lo permita
y si se cumple con los requisitos de beneficios directo para el inmueble. A diferencia de los impuestos, las contribuciones de mejoras no son una obligación general para todos los ciudadanos, solo se aplica a quienes reciben un beneficio directo y tangible por una obra pública. Además, su cobro está vinculado a la recuperación del costo de la obra y no a un ingreso general del Estado. En resumen, las contribuciones de mejoras son una herramienta utilizada por el Estado para recuperar el costo de las obras públicas que incrementan el valor de ciertos inmuebles, asegurando así que los propietarios que se beneficien directamente de dichas obras contribuyan a su financiamiento. Hablaré de la fracción cuarta, que son los derechos. Los derechos son una de las 4 categorías de contribuciones establecidas en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. En México, estas contribuciones son pagos que se realizan por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación o por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Los derechos se pagan a cambio de un servicio específico, proporcionado por el Estado o por el uso de bienes del dominio público, a diferencia de los impuestos que no tienen una contraprestación directa. Los derechos sí implican una contraprestación específica, derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. Este tipo de derecho se paga cuando una persona utiliza o aprovecha recursos naturales o bienes que pertenecen a la nación, como el uso de aguas nacionales, la explotación de minerales o la utilización de espectro radioelectrónico, derechos por servicios prestados por el Estado. Este tipo de derechos se paga cuando una persona recibe un servicio directo por parte del Estado, como la expedición de pasaportes, licencias, actas de nacimiento, permisos de construcción, registros de marcas, entre otros. Los derechos deben estar establecidos en la ley y su monto es definido por las autoridades competentes. Cada derecho corresponde a un servicio o uso específico y debe estar claramente detallado en la legislación para garantizar su legalidad. Ejemplos de derecho: expedición de documentos oficiales, pago por obtener un pasaporte, licencia de conducir o acta de nacimiento, uso de bienes de dominio público, pago por el uso de carreteras, de cuotas, explotación de recursos naturales, minerales o agua, uso del espectro radioelectrónico o derechos portuarios. Servicios prestados por entidades públicas, pago por trámites ante el Registro Público de la Propiedad, registro de marcas y patentes, permisos ambientales o estudios realizados por organismos gubernamentales. La principal diferencia entre los derechos y los impuestos es que los derechos están asociados a un servicio concreto que el Estado presta o el uso de un bien del dominio público. En contraste, los impuestos son contribuciones que se pagan de manera general sin que exista una contraprestación directa. En resumen, los derechos son pagos que los ciudadanos realizan al Estado para recibir un servicio específico o por el uso de bienes públicos, asegurando así que el costo de estos servicios o uso de recursos se cubra de manera justa. En resumen, los derechos son pagos que los ciudadanos realizan al Estado por recibir un servicio específico o por el uso de bienes públicos, asegurando así que el costo de estos servicios o uso de recursos
se cubra de manera justa.